El Barça goleó en Champions antes del clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Festival de goles, aunque con algunos detalles que no terminan de convencer acerca del juego del Fútbol Club Barcelona. De eso vamos a hablar, de si hubo polémica arbitral o no y de cómo llega Lamine Yamal al clásico, con José del Valle, con Desiree Monsiváis y con Richard Méndez. Chicos, bienvenidos a ESPN Digital. Arranco, José, contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones te dejó esta goleada del Barça y sobre todo ese hat-trick de Fermín, doblete de Rashford, Yamal de penalti? ¿Cómo viste el partido? Ana, Desiree, Richard, qué placer estar con ustedes nuevamente. Tomando en cuenta que en los últimos 3 partidos el Barcelona no se había visto bien, donde perdió contra el Paris Saint-Germain, fue goleado por el Sevilla, y contra el Girona, más allá de que ganó, esa victoria llegó en tiempo de compensación. Y en esos primeros 45 minutos, Portu, Bryan Gil y Witsel tuvieron varias oportunidades para que el Girona se fuera con ventaja en el entretiempo. Tomando en cuenta esos antecedentes, Ana, yo sí vi un salto de calidad en el Fútbol Club Barcelona, especialmente en los primeros 45 minutos, con un jugador distinto, que no fue Lamine Yamal, fue Fermín López, que justamente contra el Girona, cuando había ingresado en la segunda parte, le cambió la cara al equipo, le dio mucha más dinámica, le dio mayor juego de posición y de posesión, un futbolista que potencia muy bien los disparos de media y larga distancia. Fermín tuvo un gran partido, y un Lamine Yamal que todavía está lejos de su mejor nivel, pero que por lo menos va en línea ascendente, va recuperando sensaciones, mientras vemos a su novia Nicky Nicole, que estaba ahí apoyándolo. Rashford, que tomando en cuenta que llegó prácticamente gratis, que llegó a préstamo, el Barcelona nada más está siendo responsable del salario del futbolista inglés, me parece que ha sido una muy buena adición. El Barcelona lo ganaba muy bien, Ana, sin ayudas arbitrales, pero también hay que decirlo, y seguramente lo hablaremos más adelante, ¿no? Cuando el partido se le complicó, no apareció el Barcelona, apareció el VAR con B pequeña, Celona. Bueno, recordemos que el partido se llega a poner 2-1. Olympiacos estuvo presionando bastante bien, metió en apuros al Barça y llega la expulsión del jugador argentino del Olympiacos, y más tarde además ese penalti sobre Rashford, que también ha sido objeto de debate. Desi, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste al Barça? ¿Te gustó? ¿Te convence de cara al clásico? Y sobre todo también si crees que tuvo esa ayuda arbitral, o si a partir de esa expulsión también cambia el sino del partido. Me gusta bastante el Barcelona, cómo juega con esa, digamos, confianza en sus jugadores, en la calidad individual de cada uno de ellos, porque obviamente vemos la creación, como por ejemplo Rashford baja ese balón y lo pone quietecito con ese control orientado y luego lo pone abajo, raso, perfecto. Te habla de la calidad de jugadores ante un Olympiacos que realmente puso muy poca resistencia en los últimos minutos, si bien condiciona el partido, por supuesto, con esa expulsión que Casado, la verdad, debe llevarse el premio a la actuación del año, porque ese gesto donde casi casi le picó los ojos y le sacó los dos ojos, yo creo que sí era para, obviamente, llevarse esa roja. No era roja, evidentemente, pero el penal para mí sí es un penal claro, que obviamente es más a causa de que lo que busca Marcus Rashford, que obviamente es la inteligencia del delantero, y si hay un cambio de dirección del balón, lo quiere llevar y cambia de dirección el balón y obviamente se lleva el encontronazo natural de la salida del arquero. Es un penal que tiene muchos argumentos para decir que sí es penal y obviamente para mí está bien marcado. A partir de eso, o más allá de eso, me parece extraordinario que el Barcelona juegue con esa determinación de no bajar en los minutos que pasa el partido. Y te hablo de un equipo que tiene deficiencias defensivas, sí. Obviamente les gana las espaldas cuando, por ejemplo, Valde va y pisa más la zona de creación y definición. Pero el Barcelona, a pesar de esa seguidilla de partidos que no convence tal vez, porque muchos somos muy estrictos, me parece extraordinario que haya llenado la canasta de goles y de cara al clásico Sí. que es el fin de semana. Ana, perdón, solo una cosita. Sí. Deciré, eso no es penal. Dime. Lo que pasa es que usted No. jugó al fútbol y seguramente usted, así como Rashford, engañó a varios árbitros. Usted provocaba el contacto como Rashford, aflojaba el cuerpo, se tiraba a la piscina, y si el árbitro Piscinazo, compraba, piscinazo perfecto. en Pero toda eso no es regla. penal, Deciré. Eso no es penal, No, no, Deciré. no, Piscinazo, no. fue un piscinazo. Mira, vamos a decir algo. Te compro eso. Solo quitaría la palabra engañar. Es parte del juego. Si tú ves que vas a encontrarte al portero y tú tienes la capacidad de llegar primero a ese balón y Sí. el balón cambia de dirección, ya hay argumentos suficientes para marcar el penal.
siempre y cuando el balón cambie de dirección, de trayectoria. Obviamente no es lo mismo nada más tocar el balón, porque no es lo mismo, nos dejamos llevar. Es que toca el balón el arquero o toca el balón el delantero. No, tienes que tocar el balón y que cambie de dirección. Claro, es la inteligencia de un delantero o delantera No, de mi saber que vas crítica a no es llegar contra el puntual a la delantero, cita. Se dejó Mi caer crítica antes, es al árbitro. se dejó No, caer no, antes. Mi crítica es al árbitro, no a Antes que Rashford. lo toque el arquero, ya se estaba no, robando Rashford. ahí está la fotografía. Claro que no. La mecánica, la biomecánica del cuerpo estira la pierna y no se está dejando caer. Siente el contacto porque hay un contacto que obviamente lo va a desestabilizar y va a caerse. Richard, entre Pero yo delanteros estoy se con defiende, José, yo estoy Richard. con José. El delantero, ¿qué va a hacer, no? Pues bueno, dirá, mira, yo me tiro a la piscina y, oye, mira, si cuela, coló. Al final el responsable de Sí, fue. señalar el penalti o no es el colegiado, que la verdad que Bueno, no estuvo muy ¿qué, qué, acertado durante qué, el partido, ¿no? qué gol era? ¿El número 5, el número 6? ¿Ya era relevante en un No. No, el partido? penal era el tercer Fue el gol. tercero, Era para el tercer deciré. gol. Era el Después del tercero. Fue Bueno, relevante el porque penal. fue inmediatamente, Des- fue 11 minutos después de la expulsión. De la expulsión. Efectivamente. Estaban 2-1 en ese momento. Sí, derrumbó al equipo. Sí. Richard, querías decir sobre el tema del colegiado. Al final favorece al Barça porque el sino del partido podía haber sido otro. Estaba muy enfadado Mendilibar, el técnico de Olympiacos, que dio una rajada en rueda de prensa. Dijo después que en estos campos no regalan nada, pero es que hoy nos han quitado directamente, ¿no? O sea, se sentía atracado el señor Mendilibar. A ver, Ana, yo creo que la realidad es que igualmente iba a ganar el Barcelona. Pero iba a ganar mostrando lo que venía mostrando hasta esa altura que se da incluso la expulsión y el penal. Porque recordemos incluso con 11 jugadores el Barcelona y con 10 el Olympiacos, el campeón griego estaba arrinconando a Barcelona. No se nos olvide eso. No es que Barcelona gana, golea y lo vemos todo con el periódico del día después. Es un partido que se termina, el árbitro lo termina condicionando totalmente para el Barcelona. Por negligencia arbitral o por deseo arbitral. Pero definitivamente perjudicó de manera directa al Olympiacos. No creo que Olympiacos hubiese podido presentar algo distinto. Si yo fuese hoy Mendilibar, me sentiría atracado. Si fuese hoy Santiago Gesell, el jugador argentino que le dieron la segunda amarilla, me sentiría atracado. Es que es obvio que se sientan robados. Ahora, yo lo decía hace un rato, el que es fanático de Barcelona hoy no puede estar orgulloso de ganarle 6-1 al Olympiacos de la forma que fue el partido. El fanático del Barcelona, el que realmente es fanático del fútbol, debería estar avergonzado del resultado, cómo se termina dando y cómo lo termina condicionando Schneider, el árbitro suizo. Es una vergüenza de arbitraje que eso lo estemos viendo en Champions. Barcelona iba a ganar de cualquier manera, entonces no hacía falta eso. José, ayer decíamos, después del partido, que uno no ve el encuentro y ve el resultado y dice, wow, ¿no? Cómo llega el Barça al clásico, enchufadísimo, Sí. metiendo media docena de goles, vale, que sí, que es el Olympiacos, ¿no? Pero bueno, es Champions. Si uno ve el partido, a lo mejor el titular o la percepción cambia un poco, ¿no? No sé cómo lo viste tú y como te digo, de cara al partido en el Bernabéu. Tiene usted toda la razón, Ana. Si la gente ve highlights, piensa que este Barcelona es el de la temporada pasada. Pero este Barcelona no es el del año pasado. Es un equipo que no está presionando tan bien como lo hacía en el primer año de Hansi Flick. Para mí esa era su principal virtud, esa recuperación tras pérdida, cómo recuperaban la pelota en cancha contraria y a partir de ahí quedaban instalados ya para marcar muchos goles. A lo largo de este año he visto algunas señas que ha mandado Hansi Flick, como por ejemplo cuando dijo, los egos son malos para el vestuario. ¿A quién se Matan el refería? éxito. Claro, exactamente, Ana. El fin de semana contra el Girona, Hansi Flick perdió los estribos. Ese control emocional que exhibió a lo largo de la temporada pasada, no lo vi. No estará en el clásico el entrenador alemán justamente porque fue expulsado. Después tenemos que agregar bajas individuales. Sabemos que no va a estar Robert Lewandowski, el goleador del equipo. Gavi, que es muy importante para mí en la mitad de la cancha, juegue o no juegue, creo que es uno de los líderes del Fútbol Club Barcelona. A Gavi yo siempre lo quiero en mi equipo y no tendrá su guardameta titular Joan García. Después, Ferran Torres y Rafinha. Si llegan, ¿cómo van a llegar? Desiré lo sabe, Desiré jugó al fútbol. Una cosa es tener el alta médica y otra cosa es tener el alta futbolística, tener el ritmo, especialmente en esos partidos tan trascendentales. Y si hacemos un repaso de la temporada pasada, donde el Barcelona ganó los 4 clásicos, anotó 16 goles en esos 4 clásicos, había 2 futbolistas distintos, Lamine Yamal y Rafinha. El español y el brasileño fueron
quienes destrabaron esos 4 clásicos. Lamine Yamal lejos de su mejor versión. Rafinha si llega no sabemos cómo va a estar. Yo creo, Ana, que el Barcelona tiene muchas interrogantes, pero tiene algo a su favor, que por lo menos tiene una idea de juego. Después si la ejecuta bien o no, ese es otro debate, pero todos sabemos a lo que juega el Fútbol Club Barcelona y en eso hay que darle muchísimo crédito a Hansi Flick. Mira, precisamente ahora que mencionas el tema de Lamine Yamal, ayer Lamine Yamal marcó un gol de penalti, recordemos que fue titular. Tenemos un dato, la verdad que buenísimo, sobre Lamine Yamal, que ha marcado 6 goles, atención, en la Champions, empatado con Raúl González como el segundo puesto, o en el segundo puesto con más goles antes de cumplir 19 años. Solo Kylian Mbappé con 10 marcó más antes de cumplir 19 años. Qué duelo vamos a tener de verdad, Lamine y Mbappé para este domingo. Pero volviendo al tema Lamine, al tema lesiones, al tema dudas, interrogantes, el propio Hansi Flick decía después del partido que el domingo va a ser otro Lamine y que va a estar al 100% para el Clásico. ¿Tú cómo viste a Lamine en los 2 últimos partidos que hemos visto a la estrella del Barça? ¿Si crees que realmente lo vamos a ver en otra versión el domingo o todavía arrastra a lo mejor esa pubalgia? Recordemos que viene de una lesión difícil. Sí, esa lesión, lo decíamos, Anita, es de casi reposo total. Ahora, ante la presión externa e interna que tiene el jugador, mira que qué bueno que está con su novia, que lo arropa, que está ahí en las gradas apoyándolo, algo extra cancha que realmente uno dice, bueno, ¿por qué sacamos esas cosas si ahora está de moda el TikTok y ese hype de poner el videoclip de que sale en las gradas Nicki Nicole? Bueno, sí funciona, psicológicamente te ayuda para estar más tranquilo y más si él decide estar con ella, ¿no? Oye, Pero Desi, el tema de fíjate las que dices lesiones, algo importante porque todo el mundo opina lo sí. contrario, que desestabiliza y Oh, que una exjugadora de fútbol diga que todo eso, al contrario, ayuda y beneficia. Oye, pues bueno, yo lo quería subrayar, ¿no? Porque se habla oh, precisamente todo lo claro. contrario. No, por supuesto, es que siempre nos vamos con el morbo, pero si es un jugador, imagínate, cada persona es un mundo, cada contexto es diferente, pero si tú tienes a una ilusión, el amor, lo que te conmueve, y la ves que te está Ujú. apoyando, que viene con el jersey, que está ahí sabiendo que puede también robar el spotlight, ¿no? Que la pueden poner en la cámara y todas estas cuestiones, y saben compartir. Es un joven de 19 años, sí, pero si él necesita eso y lo encamina perfectamente, lo puede potenciar. Y eso es aplaudible. Qué bueno que pasan esas cosas. Qué lindo ver esas cosas porque te lo pongo en mi contexto. A mí me encantaba ver que venían a apoyarme en las gradas y que tenían el jersey puesto. Me motivaba, por supuesto, porque tengo a alguien cercano que Claro. confía en mí. Más allá de lo que te dicen en redes sociales y más allá de lo que todo el mundo te dice que eres el mejor jugador del mundo. Bueno, ese Ujú. es un punto importante a destacar. Pero referente al tema de las lesiones, ya está saliendo. Yo lo vi flojito en el partido, pero es normal. Él se dosifica, él está buscando no recaer por toda la presión que conlleva ponerse el equipo al hombro. Entonces lo vimos un poco desapercibido, de repente alguna gambeta, alguna participación. Fíjate cómo obviamente marca ese penal con una confianza tremenda de poner raso el balón, que simplemente lo cambia de dirección y sigue festejando, poniéndose la corona, etcétera, etcétera. Creo que es un jugador muy importante y lo que dice Hansi Flick, que en el clásico va a ser relevante, es porque Rashford o en el caso de Fermín López, son jugadores que van a tomar la batuta y él va a ser un complemento. Y con esa confianza de lo que te acabo de decir alrededor, como un desarrollo, un apoyo integral, la familia, la lesión atrás y que lo vas a meter en ese clásico tan importante que puede empatar el récord de Kylian Mbappé con 19 años, meter 7 goles, bueno, te habla de que lo están llevando de menos a más. Ujú, ujú. Richard, ¿cómo ves a Lamine? Mencionaba muy bien Desiree el tema de estos destellos, ¿no? De calidad que siempre afloran, ¿no? En los últimos partidos. Quizá le falta un poquito de finalización, ¿no? O finalizar, algo a lo que nos tenía más acostumbrados la temporada pasada. Pero en líneas generales, ¿cómo te esperas a este Lamine en el Clásico? Y sobre todo, ¿cómo crees que va a afrontar ese partido clave? Yo creo que va a ser un cambio radical del Lamine que estamos viendo estas semanas al que vamos a ver contra el Real Madrid.
Cierto es, como dice Desiree, la lesión que ha venido atravesando, que es la pubalgia, puede ser una lesión que reaparezca y que tenga largo periodo de curación, porque la pubalgia no hay otra cosa con lo cual poderlo controlar sino con mucho descanso. Y Lamine Yamal no ha tenido el suficiente descanso. Esa es una de las dificultades que se le ha presentado. Quizá cuando estuvo a la fecha FIFA y por allí poder quedar excluido de la selección, eso ha de ser un ingrediente que le permita recuperarse, pero definitivamente estamos viendo un Lamine Yamal que obviamente no lo vamos a encontrar en el mismo ritmo. Hoy Lamine Yamal no es el jugador del noviembre del año pasado, si lo comparamos con lo que sucedió en la temporada anterior. Hoy Lamine Yamal, yo ayer decía que era una versión de TikTok, porque te daba un highlight y después se pasaba de largo en el scroll de la pantalla y no lo volvías a ver sino 30, 40 minutos después. Es que algo así sucedió ayer en la jugada que hace, que después el arquero le taponea la pelota y termina apareciendo Fermín para marcar el 1-0. Ese fue Lamine Yamal ayer, una versión de TikTok. Pero si algo le sirve a un jugador como Lamine Yamal o a un Barcelona, es que venga por delante el Real Madrid. Es el partido que todos quieren jugar, es el rival al que siempre se le quiere ganar. Es suficiente saber que vas a tener enfrente al Real Madrid para que toda la actitud o todo el temor de volverte a lesionar, de tener una recaída, de volver a sentir dolor, lo dejes atrás. Dicho esto, más allá que cambie o no Lamine Yamal del nivel que tenemos hasta ahora, que yo creo va a cambiar para el Clásico, todavía Barcelona conserva el jugador más importante de su plantilla. Y ese sigue siendo Pedri. Pedri es el mejor jugador que tiene Barcelona, es el que mueve todo el fútbol, es el que mueve a Lamine Yamal, es el que mueve a Rashford, es el que mueve absolutamente todo en el FC Barcelona. Que no es el espectacular, no es el que te hace la diagonal, es el mejor jugador que tiene Barcelona. Impresionante, la verdad. Ayer volvió a jugar, creo que fueron unos 80 minutos. Estaba leyendo que lleva medio centenar de partidos sin descansar entre la selección y el Barça, ¿no? Esperemos que no le pase factura, ¿no? Un jugador tan importante al cerebro de este Barça. Sobre Lamine Yamal, ¿te preocupó lo que viste ayer o lo que llevamos viendo en los últimos partidos de la gran estrella del Barça? ¿O crees que esto el domingo se puede resolver con una súper actuación que luego al final calle muchas bocas, ¿no? Porque se está hablando mucho últimamente, José del Valle, de Lamine Yamal. No me extrañaría que el domingo veamos la mejor versión de Lamine Yamal, porque en los grandes escenarios siempre aparece ese futbolista determinante. Mientras más reflectores hay, el fútbol de Lamine Yamal es mucho mejor. Es uno de esos futbolistas destinados para equipos grandes, para partidos importantes, para momentos clave en un partido. Tiene nada más 18 años y lo que ha hecho con la selección de España en Eurocopa contra campeonas del mundo, lo que ha hecho con el Barcelona ante el Real Madrid en clásicos de Liga, de Supercopa, de Copa del Rey. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, más allá de que, tomando en cuenta los antecedentes, no veo a ese futbolista que veíamos antes de la lesión y seguramente le va a tomar un tiempo, pero el Clásico es un partido aparte, sale la motivación del jugador. Yo creo que Lamine Yamal va a aparecer en su mejor versión. Y sobre las distracciones fuera de la cancha, Ana, siempre se había hablado del padre, de Nicky Nicole, pero nunca Lamine Yamal como principal protagonista. Y yo por eso decía, mientras no haya una evidencia de que esas alegaciones, esos señalamientos tienen una repercusión directa con el futbolista, nosotros ni lo deberíamos de tocar en este tipo de programas. Sin embargo, ha habido una evolución. Reportan en Barcelona que para el partido contra el Paris Saint-Germain, Lamine Yamal llegó tarde y que Hansi Flick había dicho, vas a la banca, porque a Hansi Flick no le tiembla el pulso, lo había hecho con Koundé, con Rafinha y con cualquier futbolista que llega 1 o 2 minutos tarde a la banca. Pero fue la directiva quien le dijo a Hansi Flick de que Lamine Yamal sí tenía que jugar. Eso es lo único que me preocupa de Lamine Yamal. Yo entiendo lo de Desiree, lo que decía de su novia y lo comparto. A mí lo que me preocupa es el padre. El comportamiento del padre a mí no me genera certezas. No sé, el papá de Lamine Yamal creo que en lugar de ayudarlo, lo perjudica. Pero bueno, hasta el momento, reitero, no hay evidencia dentro del rectángulo de juego que todas esas distracciones le estén afectando a Lamine Yamal. Es verdad que las declaraciones del padre de Lamine Yamal siempre dan mucho que hablar. En fin, bueno, el que seguro que dará que hablar o querrá dar de hablar será Lamine Yamal en el Clásico y el resto de protagonistas del partido estrella estelar de la Liga. Llega esta jornada, lo van a ver en ESPN Deportes y en cuanto termine ese partido aquí estaremos en las plataformas digitales con los compañeros analizando todo con protagonistas. En fin, no se lo pueden perder. Seguimos en
ESPN Deportes Digital. Suscríbanse, compartan, denle like y por supuesto comenten. Nos vemos en la próxima.